Entonces vamos a empezar. Bueno, como ya habéis escuchado recién, Sandra Jiménez es de Costa Rica. Desde el 2020 que inauguramos esta modalidad Zoom, eh, muchos colegas de distintos países se fueron acercando a nuestro trabajo y es una alegría poder ir dándoles lugar a quienes, bueno, nos acompañan con constancia en estos años. Entonces, Sandra es la primera vez que va a hablar, pero ha estado ya todo el seminario 11 con nosotros, y no sé si alguno más. Entonces, Sandra se llama Jiménez Tomás, es psicoanalista, inicia su práctica clínica en 1981, luego es miembro fundadora de la Asociación Costarricense para la Investigación y Estudio del Psicoanálisis. Fue directora también de la revista Inscribir el Psicoanálisis en Costa Rica, y en la actualidad también es miembro del grupo Grita, que acabamos de comentar. Grita está en Puebla, en México, Ujú. y ella nos decía que está a 3 horas de México y bueno, ha estado de forma presencial en este congreso que acabamos de terminar este fin de semana. Entonces, Sandra hace una presentación muy exhaustiva que habéis recibido de esta clase número 3, que es del mes de diciembre, ¿no? Y sí, del 16 de diciembre del 64 exactamente, donde yo diría que Lacan hace una pirueta muy interesante, ¿no? Porque se sumergen para dar sostén al psicoanalista, a nuestra función, a nuestro trabajo, ¿no? En los cortes, en el toro, en la botella de Klein, en, en la banda de Moebius, para terminar con Signorelli, ¿no? Eh, Me encantó, sobre todo el final de este seminario, y supongo que este, Sandra nos deleitará con su presentación. Adelante, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto inmenso compartir con ustedes. Algunos tuve la dicha de darles un abrazo en Barcelona también. Bueno, eh, esta clase tiene muchísimos elementos, entonces voy a tratar de situarme en una de las tantas pasiones que es la topología, pero voy entonces a incluirme en las letras que envié como para no perderme, porque es una clase eh, que con mucha facilidad uno se perdería, porque hay muchos horizontes abiertos. Agradezco Umbral, Red de Asistencia SIP, para la invitación a compartir este espacio de presentación teórica y clínica. Es un gusto para mí debatir estas reflexiones con ustedes. Le corresponde el recorrido al seminario 12, Problemas Cruciales del Psicoanálisis, dirigido a psicoanalistas. Este seminario apunta que el psicoanálisis depende de la formación de los psicoanalistas. Es preciso prestar atención a la psicologización del psicoanálisis. Es preciso, entonces, descartar ideas normativas y falsas evidencias. En palabras de Lacan, de la clase 3 del 16 de 1964. Cito: este es seguramente el nivel más difícil donde plantear el problema, y ciertamente también aquel donde debe ser resuelto. ¿Cómo poder incluso considerarlo si no captamos la estructura de esta experiencia? Y empiezo a subrayar esta frase, la captura de esta experiencia. Ya en función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, descritos 1, Jacques Lacan se debate sobre dónde situar el psicoanálisis, apuntando a que esta es una teoría que se separa o se distingue de la filosofía, a partir de un real irreductible que alberga a lo imposible del saber sobre el sexo. El psicoanálisis pretende, vía la asociación libre, entonces,
provocar la desmistificación de los camuflajes subjetivos. Corteja la palabra para que ésta sea la que exponga la coartada del sujeto. El problema crucial que acá es cómo llegar a este entramado sin el exceso de la comprensión del sentido. Cómo leer desde otro lugar la demanda, la transferencia y la interpretación. Para esto, me parece que se da como acto inaugural la propuesta de construir una lógica de la falta. Esta lógica de la falta plantea la relación del sujeto con el otro con mayúscula, dada por la triada frustración, privación, castración. Además, introduce el nudo en el modelo de la banda de Moebius y la topología, la cual aporta la tercera dimensión, para desde ahí situar el oficio del psicoanálisis y del psicoanalista. Es a partir del tiempo lógico y el acepto de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma, que se torna impensable desde mi lectura el psicoanálisis sin la lógica. Esta elaboración plantea ejes teóricos fundamentales, el punto de partida, cómo dar cuenta de la experiencia analítica, cómo leer el giro de la práctica analítica y la dirección de la cura, para llegar a estos tres problemas cruciales del psicoanálisis: el sujeto, el sexo y el saber. Se crea así el entramado para luego hilar cuidadosamente este tejido topológico donde la lógica da su respaldo a la división subjetiva. Se caracteriza entonces el estatuto del sujeto como localización de la falta, división del sujeto en relación con el saber, división del sujeto en relación con el sexo. Escuchar el debate ahí, en lo intrínseco de sus letras, suscitará giros que darán a la función de cada psicoanalista en su escucha la posibilidad del sujeto supuesto al saber. La dirección de la cura. ¿Qué función debe sostener el psicoanalista para que esta posición pueda despejar la posición o las posiciones subjetivas del ser, del sujeto, del sexo y del saber? Se dibujan así los problemas cruciales del psicoanálisis: un sujeto determinado por el significante como sujeto en falta. En la clase 3 del 16 de diciembre, se aborda la función del lenguaje, la ambigüedad de significación y sentido, al igual que la propuesta de la botella de Klein. Cito, que para mí este es el dispositivo topológico de la clase, la botella de Klein. El primer punto en la topología. Dice así, que me parece que es una cita maravillosa. En la costura que se hace a nivel de este agujero, lo que está anudado en la superficie a sí misma, de una manera tal que lo que hasta ahora hemos situado como afuera se encuentra junto a lo que hemos situado hasta ahora como adentro. Y lo que estaba situado como adentro está suturado, este es otro significante fundamental, anudado a la cara que estaba situada hasta ahora como afuera. Yo me voy a permitir empezar aquí con algunas propuestas. Empezaríamos entonces con el punto básico a nivel topológico, ¿verdad? Que sería el círculo y la posibilidad entonces de hacer una primera grieta topológica, que no sería una grieta, sino más bien una intromisión de una línea, se entromete una línea. Entonces voy a iniciar acá. Vamos entonces a la botella de Klein, que deberíamos nombrarla botella de Lacan en intervención a la botella de Klein, porque él mismo lo plantea, que él ha intervenido la botella, ¿verdad? Que son esos ingenios para poder dar cuenta de cómo situar situaciones tan abstractas como lo que escuchamos en la clínica. Entonces, nos va a plantear el espacio en 3 dimensiones vía matemática, tridimensional. ¿Qué obtenemos con esto? Obtenemos una convocatoria, valga el lapsus, que sería una convocatoria de una combinatoria, donde
podemos hacer uso de vamos a hacer uso de figuras topológicas inexistentes para leer la clínica, como sería el agujero, el toro y el cross-cut, que no son objetos de intuición inmediata. Esto me parece fundamental. Son matemas que nos darían entonces la posibilidad de la localización, la detención y el punto de fuga en la escucha. La localización, la detención y el punto de fuga. Bueno, a mí me apasiona la física, entonces me tocó esas cosas que uno no busca, encuentra, ¿verdad? Entonces me encontré con esto. Bueno, aquí la importancia para que nosotros podamos incluir eso que no está en la intuición, sino que está en la escucha y que tenemos que formalizarlo justamente para que el psicoanálisis sea parte de lo normativo de la psicología, va a tener un elemento fundamental, que es ese elemento del punto. O sea, ¿dónde se localiza eso que se dice en la topología? Entonces, la importancia del vector. El vector sería entonces, no sé si se aprecia, el vector sería la línea anaranjada, ¿se aprecia un poco? Sí. La línea anaranjada, ¿sí? Ese segmento de recta, el sujeto empieza a hablar, ese segmento de recta, contando a partir de un punto del espacio. El punto del espacio sería donde se introduce esa primera, esa, no quiero decir palabras, sino casualmente ese primer gancho, ese primer aliento. Segmento de recta contando a partir de un punto del espacio, cuya longitud representa a escala una magnitud de una dirección determinada y en uno de sus sentidos. La longitud de un vector indica a escala la magnitud que representa. Entonces aquí podríamos jugar con lo siguiente: un módulo, una dirección y un sentido. Digamos que la dirección, dejé entonces la línea anaranjada para plantear que la dirección del vector indicaría la dirección del sentido. O sea, nosotros empezamos a escuchar y casualmente eso que surge ahí es lo que va a dar la dirección del sentido. Por lo tanto, no hay ningún sentido que tenga una direccionalidad antes de ser escuchado. Esa dirección de la cura, hagámoslo así, va entonces a permitir en el sentido la interpretación, la metáfora y la metonimia. Para mí es fundamental este cuadro porque justamente en la dirección del vector es donde nosotros podemos hacer el cosido, hilvanar o puntuar. Entonces, ¿qué significa aquí la vectorización? Significa que nosotros construimos estas figuras, dice Lacan, por sutura. Uno siempre tiene estos objetos en la casa. Lo que pasa es que no hicieron familiar la física. Por sutura. Esto sería una sutura. Aquí estaría la sutura. Aquí estaría el vector. Aquí estaría el vector. La direccionalidad y justamente acá estaría el punto de sutura. Nosotros cosemos acá. Y si cosemos acá, inmediatamente, ¿qué tenemos? Un borde. Dice Lacan, el borde, ¿verdad? Aquí estaríamos entonces con el borde. Les ahorro la definición intermediaria de lo que significa aquí borde, que es en el sentido de la vectorización. Esto es muy interesante porque lo que daría la posibilidad del cruce del vector para hacer un borde sería el lapsus, la formación de un sueño, un equívoco, una contradicción, que es justamente lo que se sale de la vectorización para hacer el giro. Es decir, que estando aquí un punto sobre el vector, que es el punto A, es un punto A que no le corresponde de una manera métrica. Y aquí ya estamos con la asociación libre. Cuando se interviene sobre el vector, el punto A y el punto B, por puntuación, por deslizamiento, se va a juntar con otro que está en alguna parte de ese discurso.
no hay una proporción como lo tendríamos en una regla acá. No es una cuestión numérica como va apareciendo el punto. No es 1, 2, 3, 4, no. Casualmente lo que nos está planteando es que se inscribe en un A que mantiene una distancia con un B, que es una distancia que será un enigma. No sabemos después de la primera palabra vacía cuándo llegaremos a una palabra plena. Eso es lo que nos sorprende siempre. Y lo que es también muy interesante para mí es la distancia entre A y B. No, esto no implica, o sea, de lo que nos saca es de esta cuestión de que el decir tendría la lengua tiene una formalidad, el decir tiene una formalidad, pero el equívoco plantea ese movimiento intrínseco entre las palabras. No quiero todavía incluirlo de la letra, les pediría que no lo pusiéramos acá porque no, porque como que se perdería el encanto. Mejor sigamos en esta topología más de borde. Entonces, podría pensar también en este esquema tal cual, que junto a esto tendría el intervalo como la posibilidad en el seminario 11, el intervalo, lo que estaría entre una palabra y otra, lo que llevaría de una palabra vacía a una palabra plena. Ahí estaríamos en una construcción de sentido, pero podemos escucharlo y lo que pasa es que lo repetimos teóricamente o clínicamente y lo que me gustaría es que lo pudiéramos hacer un poco de gestal aquí. Justamente en esta distancia es donde estaría la producción de sentido. Estaría la iancia, estaría el intervalo y en un punto dado también la tije, ese corte sobre esta línea vectorial. Entonces, el corte sería la función simbólica de la topología. Y esta es, para mí, la intervención que hace Lacan sobre la botella de Klein. Hace una intervención simbólica, o sea, la pone a trabajar en otro lado, la pone a favor de la palabra. Cuando estamos en una de esas producciones de vidrio soplado, aquí esto se ve muy bien, que además es bellísimo. Creo que todos hemos estado en una situación así, donde viene la persona que tiene el vidrio y le empieza a soplar y de acuerdo a cómo va el aliento, le va dando la forma a eso que después se va a llamar objeto de vidrio, ¿verdad? Y que va a tener esa transparencia, va a tener ese gusto, ese aliento va a ser al gusto ahí la forma. Entonces cito, lo importante para la praxis psicoanalítica es la puesta en evidencia de que la función del significante es, y no es otra cosa, que el hecho de que el significante representa algo para el sujeto. El significante representa algo para el sujeto. Entre el S1, que sería el A, y lo que nosotros vamos a deslizar en el vector. Que el hecho de que el significante representa al sujeto para otro significante. Es a partir de este descubrimiento que estando roto el pacto supuesto preestablecido del significante con algo. Y esto es fundamental. Está roto. La cadena tiene un orificio, un punto de entrada. Por eso no existe algo que responda a una verdad, ni algo que responda a un saber. No hay un supuesto preestablecido del significante. Esto va a ser una creación en el discurso. Entonces, la función del significante es, y dice Lacan, se escribe una ciencia a partir del momento en que se rompe ese paralelismo del sujeto con el cosmos, con un cosmos que lo envuelve y que hace del sujeto psique, psicología o microcosmos. La respuesta del pacto supuesto preestablecido del significante es algo que está roto.
Entonces nosotros entraríamos justamente en toda esta línea que está rota y que entonces tendríamos que tomar un punto para empezar a decirnos a partir de ahí en la vectorización y en el desplazamiento de la lengua. Por lo tanto, no hay interacción recíproca entre las partes, ya que está roto. ¿Con qué nos vemos? Dice Lacan en esta clase. Nos vemos con el adentro de esta figura, con la apariencia, con algo que no es el alma, pero que se llama realidad psíquica. Él no pone la palabra psíquica, pone nada más realidad, que la tendríamos acá. ¿Dónde estaríamos funcionando? Estaríamos funcionando por el afuera. Voy a ver si con esto. Estaríamos funcionando por acá, por el afuera. Y estaríamos escuchando esta realidad psíquica, esto que habita aquí, en este agujero. Escuchamos todas aquellas palabras que bordean este agujero. Lacan llama esto un forro de realidad, o sea, sería imposible introducirse acá. Yo recuerdo siempre con esto el representante cosa y la representación palabra, ¿verdad? Aquella frase bellísima de la palabra raja la cosa. Entonces estaríamos rajando la cosa casualmente en alrededor. ¿Sí? Que me gusta muchísimo también esta palabra que utiliza el de forro de una realidad. Este pasaje es pasaje por donde se llega en el entre dos. El entre dos estaría como creación aquí, alrededor. Y estaría ahí también el intervalo de entrada y de salida de la palabra. Este intervalo que para hacerlo se funda en una correspondencia del interior con el exterior, donde este intervalo está sometido a la propuesta de un sueño o a la propuesta de un lapsus. Esta parte creo que se nos complica más, porque tendríamos que pensar que para entrar y salir tendríamos que tener, voy a doblarla así, ¿sí? Estos puntos negros. Tenemos que tener intervalos de entrada. ¿Sí? Y tenemos aquellos textos donde no hay posibilidad de apertura, que no creo que, nunca he creído que no exista alguien que no pueda hablar, pero bueno, eso es para otro momento de la discusión, pero tendríamos que tener estos intervalos para poder entrar y salir alrededor de la realidad psíquica. ¿Cuál es el mayor ejemplo de esto? El sueño, el lapsus. La otra escena. La otra escena sería entonces, si pudiéramos tener esto así, parte a la mitad, aquí estaría lo que estamos trabajando y la otra escena estaría aquí. ¿Sí? Se los abro y les quedaría así. ¿Sí? Entonces, aquí está, nada más para repasar, el nombre de la realidad psíquica, la apariencia y los puntos de entrada y de salida, aberturas fundamentales para pensar la posibilidad de la pulsión, la posibilidad del objeto A, etc. Estas entradas y salidas. Entonces, vamos a esto para responder a la praxis del psicoanalista. Esto daría entonces el rigor a la praxis del psicoanalista. Someterse a una topología, someterse a una escucha y un punto lógico. Volvemos entonces al otro punto fundamental que está en el seminario y en la clase, que es el inconsciente estructurado como un lenguaje. En la estructura misma del lenguaje, con sus dos dimensiones, la sincronía y la diacronía. Entonces, ¿cómo localizamos acá lo que está dado como un islote apartado de algo que llamamos memoria y que súbitamente ahí se vuelve a reunir con ustedes? Y tenemos aquí entonces dónde situamos la huella anémica, dónde situamos aquí la memoria. Eso lo dejo para que lo discutamos
Entonces, sobre esto se crearían islotes, puntos de apartado, puntos donde la palabra, digamos, hace borde, pero no atrapa. Tendríamos el texto de la psicosomática, pero quisiera como que nos quedáramos nada más acá. Entonces, este islote estaría apartado, pero súbitamente puede ser tomado por alguna línea de este movimiento, por algún punto de este movimiento, que lo tendríamos acá también. En algún punto algo puede atrapar de una escena a otra escena. Entonces, esta ambigüedad que hace el deslizamiento de la palabra y hace que la palabra siempre tenga dos vías, que se niegue a sí misma y se afirme a sí misma. Por ejemplo, la palabra adiós o Dios, o lo que trabaja Freud en lo ominoso, que me parece que este sería el ejemplo más preciso, el texto del ominoso, donde por su propia negación palpamos también su continuación. Entonces, lo que tenemos es una otra escena que tiene un derecho y un revés. En la otra escena, sin duda, ustedes lo saben, somos simplemente un decorado. Si están ahí delante de la escena, son ustedes quienes están al revés del decorado y que palpan algo que va más lejos en la relación de la realidad con todo lo que envuelve. O sea, todos hemos soñado y todos sabemos lo que es estar dentro y fuera del sueño, ser protagonista y a la vez ser ese que se angustia porque soñó eso que no sabe qué significa, o que tiene que armar toda una asociación libre para que le respalde el despertar. Entonces, venimos a otro punto esencial. ¿Dónde está el sentido? Justamente en esa creación, en esa vectorización que nos daría entonces a nosotros la pauta de la intervención, de la puntuación. Y la interpretación quedaría del lado del analizante. Hay puntos acá donde nos vemos sometidos a acuerparnos, a estructurarnos en el lenguaje, a sostenernos solo a partir de lo que nos dé ese recurso del lenguaje. Que Lacan, el lenguaje entra en lo real y crea allí la estructura. Lo podríamos situar entonces en el modelo. Participamos en esta operación, estamos implicados, dice Lacan, en una topología rigurosa y coherente, que creo que es aquí a donde él pone su afirmación. Una topología rigurosa y coherente, una operación que nos somete a ambos a este movimiento. El significante es esencialmente algo estructurado sobre el modelo de dicha superficie de Moebius. Y eso lo que esto quiere decir a saber que es sobre la misma cara, en tanto que constituye su derecho y su revés, que podemos volver a encontrar el material del inconsciente. El material que aquí se encuentra estructurado por la oposición fonemática. Es algo que no se traduce, pero ¿qué pasa? Que pasa de un significante a otro. En su funcionamiento, tenemos como ejemplo la experiencia poética, lo que para el sentido, según el modo en que eso pase, diversamente localizable y apuntado. Una localización exacta de una experiencia, que por el solo hecho de ser una experiencia enteramente, no solamente de palabras, sino de palabras artificiales estructuradas por cierto alcance del discurso y del uso del lenguaje. Ejemplo, la poesía, ya lo dijimos. Entonces, cito, el lenguaje entra en lo real y crea allí la estructura. Nosotros participamos de esta operación y partiendo en ella, estamos incluidos, implicados en una topología rigurosa y coherente, tal que todo descubrimiento, toda puerta empujada decisiva en un punto de esta estructura, no podría ir sin la localización de la exploración estricta, sin la indicación definitiva del punto donde está la otra abertura. Entonces, nosotros entramos y salimos. ¿Cuál va a ser la otra abertura?
ese sería también del orden del enigma. Pero fomentamos el corte de la sesión como un elemento fundamental, casualmente para no agotar el sentido, que sería la producción del sinsentido. Por eso el corte implicaría esa puerta de cerrada y a la vez dejar abierto esa guianza para que vuelva a entrar en algún punto de la sorpresa de la próxima sesión. Entonces, ya voy a terminar. Es así como operamos en una superficie singular. Se me perdió acá. Es así como operamos en una superficie singular. Cada uno portará una superficie singular y sobre ella nos preguntamos por la praxis analítica, que pretende conquistar lo real. Nos preguntamos por la pretensión ética de esta praxis, tanto para el analizante como para el psicoanalista. Y en el psicoanalista estaría el estilo y su propio análisis y su propia formación para sostener esta ética. En la clase que sigue se abarca lo del nombre propio y le corresponde a Marcelo, entonces no quise entrar ahí porque ustedes han escrito mucho sobre esto y nada más quiero plantear que lo que propone Lacan es que hay tanto material que espero no haberlos confundido y más bien aportado. En el cilindro que aquí tengo, había listado una serie de elementos, que me perdió ese, qué lástima. Era el más importante y se me desapareció, ¿ven? Bueno, ahorita aparece en algún otro lugar. El nombre propio sería entonces acá lo que hace la sutura. Pero dice Lacan, es un nombre propio que es vulnerable a cada punto de la superficie. Entonces, si bien el nombre propio haría sutura en algún punto, digámoslo aquí, en la argolla, que ya esta sí le va, digamos que este sería el móvil del nombre propio que podría ir dando algún punto de sutura alrededor de la línea de Moebius. Y aquí lo importante sería que este nombre propio no se suelte, no deje de significar al sujeto en su historia o en su secuencia sintomática, porque si se suelta, sabemos que entonces los puntos de sutura donde se ha sostenido se dejarían abiertos. Bueno, creo que por acá y nos vamos al debate, ¿sí? Muchísimas gracias, Sandra. Qué trabajo, fantástico. Sobre todo tan didáctico, ¿no? De poder articular Se la me cuestión. perdió una cosa importantísima. No puede ser posible que me pase esto. Bueno, Bueno, vamos a abrir el debate a los colegas. No sé si, Alejandro, tú tienes alguna palabra perdida, iba a decir. sí, Se te exacto. perdió alguna Palabras palabra. perdidas tengo muchas. De momento, palabras pedidas no tengo ninguna. Vale, entonces yo te voy a hacer una primera pregunta. Hay la cuestión de las entradas y salidas, tal como las has ido ubicando tú, que me pareció muy interesante, eh, eh, son siempre sobre una misma superficie, porque justamente lo que me parece que Lacan está marcando aquí es que la botella de Klein es una banda de Moebius, finalmente. Y tal como tú lo planteaste con los vectores, ¿no? Como iban los vectores, se veía bien que es una misma superficie. Y me parece que conviene aclarar, porque cuando uno dice entrada y salida, se asocia rápidamente con adentro y afuera. Y, 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 y creo que, bueno, tú nos tratabas de mostrar justamente una superficie que era el plano, ¿no? Más que traer el objeto botella de Klein, trabajaba sobre el plano de cómo se daban esos movimientos. Es así, ¿verdad? ¿Es Sí, así? sí, sí. Aquí hay algo para mi lectura delicado, Sí. porque está lo éxtimo
que es bueno, aquí estamos saliéndonos de la rigidez del concepto, ¿verdad? Y de la rigidez de la definición. La topología nos permite entrar y salir, y creo que el problema está aquí en el entrar y salir. Creo que más bien sería hilvanarnos, me gustaría más la función de hilvanar. Hilvanarnos en el discurso, que sería esto, ¿sí? O sea, yo me puedo hilvanar en el discurso en un punto, en un punto, en un punto, yo empezaría a hilvanar. Los que hemos hecho costuras en la adolescencia sabemos cuando no había ese objeto que queríamos que nos representara en la época hippie. Yo creo que todos construimos muchas entradas y salidas sobre un punto dado, sobre una tela, ¿sí? Ahí queda claro. Ahora, el otro problema es el término de extimidad, que es un término fundamental aquí, porque eso estaría casualmente en la posibilidad de estar aquí ese ex. Aquí estaría el ex. Y entonces, tendría que haber una alianza, y aquí el término alianza a mí me parece fundamental, porque abriría entonces sobre la línea un intervalo que permitiría entonces la entrada de lo externo a lo íntimo. Y lo plantearía como algo de doble vía, ¿verdad? Esa posibilidad no volátil, la posibilidad del punto, no me voy a hacer mucha sofisticación, la posibilidad del punto, la posibilidad de la línea. Una línea es una serie de puntos. Hay puntos que van más seguido y hay puntos que están más distanciados. Y eso lo vemos en la clínica. Hay sucesos, por ejemplo, el suceso traumático, que se instala, se fija en un punto dado y el sujeto sigue adelante. Entonces, el retorno a ese punto implicaría todo el juego de los vectores y de la otra escena. Por eso Sandra, sí, perdón, hay otra palabra pedida, ¿me Sí, deja Graciela. darla? Sí, Graciela. Hola, Bueno, Graciela, qué gusto. hola, ¿qué tal, Sandra? Hola. Bueno, yo tenía, la pregunta la voy a hacer después del comentario porque la pregunta es un poco, a lo mejor para mí dificilísima y para vos sencilla. Lo que pensé que también está en esta clase es que Lacan muestra, digamos, el desarrollo de lo que Hegel llamaría del espíritu desde los antiguos, pasando por Newton, Descartes, hasta la evolución de la equivalencia entre la cosmología en lo interior y lo exterior, y la posibilidad de esta otra topología, digamos, en que digamos, se inscribe el psicoanálisis. Y yo creo que esa es la posibilidad que tiene él de escribir el discurso psicoanalítico después de este desarrollo, ¿no? Y también me parece interesantísimo para pensar la relación entre el sujeto y lo político, entre la sociedad y el individuo, entre cómo, digamos, la represión en el sentido de Unterdrückung social se combina, se sutura con la represión del sujeto. Bueno, ahora, mi pregunta es muy, no sé, un poco de ignorante porque en este momento no recuerdo cómo era lo de la Eneida, pero ¿cómo sería? ¿Cuál sería para nosotros la puerta de marfil y la puerta de cuerno? Porque en ambos casos, digamos, el poeta va por ahí. Entonces, no sé si él se refiere, por ejemplo, a que cuando dice el poeta romántico dice primero, ¿no? Permite esta experiencia, pero luego dice hay otra experiencia
de escritor, no sé si de poeta, porque era un matemático, el escritor de Alicia, ¿no? Las del espejo, la de la otra topología. Te pregunto esto porque es como para que expliques de nuevo la entrada y la salida del sueño. Ay, esa es una parte de una dificultad. Más bien, no sé si me ayudas. Creo que hay un punto que tendría que ver con el despertar, como un punto topológico en la línea sucesiva de la subjetividad. Y Sí, en acá ese, habla del despertar, sí, como un punto. como un punto, ¿verdad? Como esa alianza, valga todos los lapsos, como esa alianza que el sujeto tendría con su nombre propio en un momento de una sutura, o sea, yo doy la cara, y ahí estarían Alicia y él, ¿verdad? Yo doy la cara, yo me enfrento al espejo, y puede ser que el espejo me perturbe, pero tengo que volver a situarme, a veces me vuelvo a situar, y en ese situarme, me sitúo en la lógica de la falta, me sitúo frente a la privación, frente a la frustración y frente a la castración. Entonces me parece que ahí, que me parece que es un texto muy difícil, ¿sí? Porque si tuviéramos el texto clínico y lo estamos escuchando, como que cuando escuchamos todo esto nos va surgiendo, ¿verdad? Nos va haciendo la escucha propia del estilo de cada uno. Pero trabajado así, me parece que tendría que ver con ese despertar, donde ese sujeto efectivamente hace efecto de sentido y entra en la línea. Y ahí estaría el nombre propio, ese llamado, digamos, Sandra, ese llamado que sería de entrada lo que te vuelve a situar. Sí, tal vez otra de las cosas que molesta es entrada y salida. Si pudiéramos partir de inicio y de corte, creo que nos facilitaría también el asunto. Porque yo corto, casualmente, la vigilia y el despertar, corto con un sueño. Ese sueño, ese material del sueño, a la vez me somete a eso que yo sería en el despertar. Por ahí y estaría toda la articulación del síntoma, ¿verdad? También ahí. ¿Más preguntas? No sé qué más pensar, Graciela, con Sí, esto. sí, sí. Es que, o sea, me baso mucho en el seminario 11, ¿verdad? También en ese punto de lo escópico. Es que si en lo escópico no puedes sostener esto, ¿cómo entras a la realidad psíquica si no puedes leer un sueño? Si algo de ese miramiento de la figurabilidad no te atañe, que es esa cosa sorpresiva de la angustia. ¿Cómo me soñé esto? ¿A quién le corresponde esto que me soñé? Es mío, me explico, o sea, y varía así como inicios y cortes. Vale, le vamos a dar la palabra a Eduardo. Sí. Gracias. Hola, mucho gusto. Espera que se tiene que dar audio. Se tiene que dar audio. ¿Ahora sí? Ahora Sí. sí. Vale. Quería preguntarte, en ese pasaje, que no es exactamente un pasaje, de soñar al despertar, tal como lo has recorrido, ¿cuál es el papel que juega, según tu experiencia, lo que siempre hemos llamado la elaboración secundaria? Porque claro, no hay sueño sin elaboración secundaria, ¿no? Y si pensamos que esa elaboración secundaria sería el forro, Ajá. el forro, eso que casualmente hace sostén, Ajá. porque aquí tiene que haber algo, ¿sí? Sí, Algo que diga de vos, algo que diga de tu pretérito, algo de la precú.
Ujú. ¿Dónde lo situarías? Para mí sigue siendo una de las cosas más fascinantes el entre dos, que tendría que ver también con la elaboración secundaria. Entonces, toda esa elaboración secundaria sería ese recurso, eso que podés llamar tu historia, eso que podés llamar tus construcciones subjetivas. Y ahí lo situaría en esa elaboración secundaria, como ese forro, como ese recurso, como esa estopa narcisista que le permite al sujeto. Sí, y de algún modo pregunto, volver a lo simbólico. Obvio, claro, por supuesto, claro, claro, por supuesto. Que ahí también podríamos, o sea, volvemos a lo simbólico porque creo que en lo luminoso queda claro que el terror es la evanescencia. Recordemos que está abierto, que el agujero está abierto, por lo tanto nos podemos esfumar. De alguna manera tenemos que cerrar esto y lo cerramos con la propuesta sintomática permanentemente. Si te parece, por ahí. Sí, me parece, y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Te quería formular una pregunta justamente alrededor de esta cuestión del pasaje de soñar al despertar, digamos, ¿no? Me venía, bueno, un ejemplo clínico, pero no viene al caso. La cuestión es que en esta cuestión del entre dos tiene que ver, supongo, con la transferencia, es decir, la relación del sujeto con el otro. Porque, digamos, yo entiendo que la cuestión del nombre propio justamente viene a situar la posición del sujeto en relación al otro. Por lo tanto, digamos, la pregunta que te hago es cómo lo articulas o cómo lo ves tú en relación justamente a se llama la botella de Klein. Pero me perdí un poquito sobre la botella de Klein, la transferencia. La relación del sujeto con el otro, que obviamente se da en la práctica como transferencia, ¿no? De la cuestión de la transferencia y el corte que introduce el psicoanalista. Sí, sí. Entonces, con su acto. Entonces, la pregunta que yo te hago es cómo lo ves articulado tú en la botella de Klein. Me falta el otro grafiquito acá de la botella de Klein. Justamente cuando tenés la botella de Klein acá, estaría en toda. Hay 3 puntos fundamentales. Cómo sostener la transferencia y cómo sostener la interpretación por parte del analizante. El analizante sería el que interpreta, el analista estaría afuera, sosteniendo únicamente el punto de vectorización. Por eso acá la dirección de la cura es fundamental. Un analista que pueda de alguna manera escuchar sobre el vector y dar los cortes al sentido. Y que cada vez que se dé la vuelta, ese sentido produzca la posibilidad de otra sesión vía transferencia, ¿me explico? Porque todo lo tenés anudado, no lo podrías pensar suelto. No sé si con esto te aporto algo, pero ¿Puedo lo preguntar algo sobre este tema? ¿Puedo agregar a la pregunta de Marcelo? Sí, claro. Porque hay un momento en la versión que yo tengo del seminario, que es la de la Ali, que no es tan exacta como la de Rodríguez Ponte. Hay un momento en que Lacan, cuando habla del toro, habla de los toros entrelazados. Y esa es la relación del sujeto con el otro, ¿no? Los toros entrelazados donde se juega la demanda. Sí. ¿No? Y entonces, y luego Lacan lo sigue con el nudo y cuando habla de las trenzas, habla de todo un tejido de trenzas y tejido de nudos. Aquí estamos como aislando la botella de Klein en sí misma, pero me parece que ahí
hay que, no sé, no veo bien, me parece que es para hablar más bien de las operaciones del sujeto y a lo mejor del corte del analista, pero no tanto de la transferencia o de la relación con el otro. Es como un paso previo, Si no creo. teníamos, sí, perdón, no teníamos aquí los elementos todavía, ¿sí? Nos faltaría otra vuelta, nos faltaría la clase 4, pasar por el nombre propio, ver esta cuestión de la sutura del nombre, o sea, lo que carga ese nombre en su relación con el otro, y de ahí entonces la posición del sujeto frente a la transferencia. Entonces sí creo que nos falta una, pero Marcelo, es una pregunta fundamental para otro momento. Yo me situé muchísimo en esto como para no perderme, ¿verdad? Pero el punto sería, de alguna manera, la transferencia tendría que bordear el agujero, porque es la posibilidad del sujeto de darse a decir al otro, aunque sabemos que es una ficción, que es sujeto supuesto al saber, etcétera, etcétera, pero es este bordear el agujero, esta ilusión de que el otro me escuche, esta relación en la lógica de la falta con un otro, que creo que me va a sostener y no me va a abandonar en este vacío, ¿verdad? Que sería que es casi como poético, ¿verdad? Esta cuestión del vacío, cómo lo va proponiendo Lacan. Si me permiten un momento, Sandra, muchísimas gracias. Te voy a pedir permiso para tomarme 3 minutos, y a ti también, Laura, para comentar algo del cuadro. Porque el ejemplo que toma Lacan en este seminario no es el ejemplo del sueño, sino que es el ejemplo del olvido del nombre propio. Justamente del lapsus sería, ¿no? Que es toda la cuestión de Signorelli, Voltrafio, y trabaja sobre el cuadro. Este es un cuadro que en psicoanálisis no se trabaja mucho, y me he permitido traerlo porque sobre la superficie lo que Lacan dice es que el espectador no mira el cuadro, sino que es mirado desde el cuadro. Y entonces, ¿por qué le interesa tanto este cuadro? Y es porque en el cuadro está Signorelli mirando al espectador. Por favor, ¿lo puedes poner, Alejandro? Yo se lo mandé a Alejandro por si tú no lo tomabas, porque me pareció alucinante. Sí, Fíjense abajo a la izquierda, ¿los ven los personajes? Que hay dos personajes aquí, ¿los veis? Este es Signorelli y seguramente el otro, que no me acuerdo el nombre, pero Lacan cita el nombre de los dos, debe haber sido el personaje que pagó el cuadro. Es el sermón y los hechos del anticristo, y fíjense que Cristo está aquí abrazado por el demonio. O sea que es un cuadro que no hemos trabajado mucho en psicoanálisis, si bien está en el origen, ¿no? Porque es de Freud. Y que tal como lo dijiste tú al principio, esta sería una clase para trabajar en 2 o 3 veces, no en una, porque podríamos pararnos aquí a desarrollar toda esta cuestión que está aquí sobre la mirada, ¿no? Que dice, Totalmente. sí, sí, lo que dice al final, dice, el cuadro es el que mira, el cuadro es mirada, captura al que lo mira, el pintor es el que del otro ante él hace caer la mirada, ¿no? Y habla, obviamente, de esto no habló Freud, pero de que está Signorelli mirándonos. Exactamente, exactamente. Y sí, se pudo haber uno ido también por el arte, ¿verdad? Pero bueno, No, no, quería no, no. pero genial que no te haya sido por el arte. Para mí que alguien tome la topología tan rigurosamente como lo hiciste es súper bienvenido. Muchas gracias. Vieron ahí en la esquina del cuadro el problema topológico del punto de fuga y, Sí. y de la trampa al ojo, ¿verdad? El atrapamiento del ojo. Ahí en el cuadro está lindísimo ese punto de fuga, esa posibilidad que tenemos todos de no despertar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.